¿Qué tal, estimados? En esta clase de teoría de máquinas vamos a hablar sobre sustitución de pares cinemáticos, lo que podríamos llamar también como inversión cinemática, análisis de movilidad, donde vamos a analizar los grados de libertad de un mecanismo, y también un poco de análisis estructural de mecanismos, lo cual estaremos complementando en una clase posterior. Antes de iniciar con la parte práctica de esta clase, vamos a entrar un poquito en teoría, recordando que un mecanismo se le considera el corazón de la máquina. Entonces, hay que entender primero la diferencia entre análisis cinemático y dinámico. En el análisis cinemático revisamos la posición inicial del mecanismo, cuál es su alcance y cuáles son sus funciones principales. Y en el análisis dinámico nos hacemos preguntas que van a estar afectadas por el movimiento una vez que empecemos a activar fuerzas sobre o en el mecanismo. Mecanismo plano también hay que definirlo, se considera aquel donde su movimiento se limita a un espacio bidimensional. La mayoría de los mecanismos que se revisan a nivel industrial vienen siendo mecanismos planos. Luego pues hay que entender un poco de terminología básica para analizar ciertos ejercicios prácticos. Lo primero es el eslabonamiento, que es la manera en que están acomodados las partes de un mecanismo. Luego entendemos como bancada aquella parte del mecanismo que está fija y en función de la cual giran el resto de las partes. Las partes elásticas son aquellas que van a ser modificadas por la fuerza o ellas mismas suministran o activan fuerzas. No se analizan, no se toman en cuenta en el análisis cinemático. Las uniones son aquellas que permiten que se relacionen unas partes con otras. Tenemos como uniones principales aquellas que hacemos con pernos y con corredera. A la de pernos se le denomina la unión de revoluta y a la unión de corredera se le denomina también unión prismática. También tenemos lo que es el eslabón simple y el eslabón complejo. En el eslabón simple pues habrán una o dos uniones, y en el eslabón complejo es cuando hay más de dos uniones, de tres en adelante. Por último hay que definir actuador. El actuador es aquel que impulsa el mecanismo, es todo aquel que permite que el mecanismo funcione. En esta diapositiva pues voy a presentarle algunas imágenes sobre las uniones principales. Aquí tenemos la unión de perno y la unión de corredera. También tenemos las uniones de orden superior, entonces les presento la unión de leva y la unión de engrane, las cuales se consideran de orden superior. Y también hablamos de los eslabones. Tenemos el ejemplo de un eslabón simple y también el ejemplo de un eslabón complejo donde hay más de dos uniones. En este ejemplo hay tres uniones. Ahora pues para entender un poquito los ejercicios tenemos que conocer los símbolos que se utilizan en los diagramas cinemáticos. Para un eslabón simple como el que vemos ahí, esa parte común, se dibuja una barra con dos puntos sencilla. En un eslabón simple que tiene un punto de interés como este que estamos viendo acá de segundo, que es un eslabón simple pero tiene una modificación en su estructura, se dibuja pues un triángulo pero solamente tiene dos puntos de conexión. El eslabón complejo es aquel que tiene más de dos puntos de conexión, entonces en este caso tenemos tres uniones. Hacemos el dibujo geométrico con sus tres puntos que representan las uniones. La unión de perno se representa pues con las dos barras y un punto. La unión de corredera se representa con un cuadrado. La unión de leva pues se representa con el dibujo de la leva y la superficie en la cual está haciendo contacto la leva. Y la unión de engranaje se representa con dos circunferencias y sus puntos de referencia. Pero no solamente tenemos este tipo de simbología, también podemos acudir a otras fuentes y vamos a ver que la simbología puede ser mucho más compleja.
En este no vamos a profundizar porque no lo vamos a utilizar para estos ejercicios que vamos a revisar hoy, pero sí se las tengo que presentar para que ustedes los conozcan. Entonces aquí podemos ver las variables y los parámetros, cómo se pueden representar, las coordenadas de posición y de orientación, los miembros en general, el elemento barra, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, el elemento fijo que se representa con un sombreado, el par de revolución o articulación, pues ya lo hemos visto, par prismático, guía de corredera, similar al que vimos en la diapositiva anterior. El par helicoidal se revisa parecido al par prismático, pero con una simbología que nos ayuda a entender que es helicoidal. Par cilíndrico, par plano, par esférico o rótula esférica, la punta universal, corredera con articulación. Par guía botón, unión rígida entre miembros, articulaciones en medio de barra, leva plana de rotación, leva plana de traslación, ruedas de fricción, transmisión por ruedas de fricción, los tipos de palpadores que se utilizan en las levas, las ruedas dentadas, diferentes tipos de ruedas dentadas. También tenemos la transmisión por ruedas dentadas, toda esta es su representación gráfica, embragues y frenos, transmisiones por correa y cadena. Como pueden observar, cada tipo de elemento que se utiliza en un mecanismo tiene su representación gráfica. Entonces, entender esto nos ayudará a revisar muchos mecanismos que representamos gráficamente. Pero pues aquí lo que nos interesa es elaborar un diagrama cinemático, aprender a elaborarlo. Analizando un mecanismo, nosotros podríamos elaborar su diagrama cinemático. Vamos a aprender desde lo básico en esta clase. Para elaborar ese diagrama cinemático tenemos 5 pasos. El primero es identificar la bancada, es decir, el elemento fijo. Luego vamos a identificar los eslabones, el eslabonamiento, o sea, cuáles son las partes de nuestro mecanismo. Vamos a identificar las uniones entre esas partes. Vamos a identificar los puntos de interés donde vamos a poner nuestra atención por la fuerza o el movimiento que queremos. Y vamos a elaborar el diagrama, 5 pasos básicos. Entonces para eso pues tendremos que revisar el ejemplo de la prensa de corte, nuestro primer ejemplo. Entonces podemos ver acá este pequeño mecanismo que es una prensa que utiliza una guillotina para cortar un elemento. Entonces tenemos la parte del mecanismo que se pone fija en la mesa. Tenemos el mango, ¿verdad? El mango que nosotros manipulamos para bajar la guillotina. Tenemos esta parte que une el mango con la guillotina. Tenemos la guillotina como tal. Entonces ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4 elementos, es decir, el elemento que se fija a la mesa, que va a ser nuestra bancada. Hemos identificado la bancada. Luego los eslabones sería el mango, la barra que une el mango con la guillotina y la guillotina. Y eso pues se puede representar de la manera que vemos abajo. Entonces como elemento fijo pues ponemos la base que se añade a la mesa, que vamos a denominar 1. El mango, que vamos a denominar 2, como el mango tiene una forma de boomerang, ¿verdad? O sea, no es recto como tal, tiene un punto de interés. Entonces ese punto de interés hay que definirlo. No se dibuja solo una barra, sino que se dibuja la forma geométrica, que va a ser nuestro elemento 2. Luego tenemos la guillotina, que la representamos como un par prismático, pues porque este se desliza, va a ser nuestro elemento 3, y la barra, que es el elemento 4. Y así pues hemos dibujado, hemos hecho el diagrama de esta prensa de corte. Vamos a revisar otro ejemplo, que es la pinza. En este caso pues tenemos en la pinza la parte superior, ¿verdad? La parte superior que de referencia, donde nosotros pues usamos nuestras manos. La parte inferior, mango inferior, a la cual también está unida la mordaza, una barra que une el mango superior con el mango inferior, la mordaza como tal. Entonces ahí tenemos 4 elementos: mango superior, mango inferior, la barra que une los dos mangos y la mordaza. Entonces acá vamos a dibujar
Primero, bueno, hay que definir la bancada. Entonces la bancada va a ser aquel elemento que no se mueve. En la pinza nosotros tenemos que definir, entonces vamos a decir que el que no se va a mover es el mango superior. Si le vamos a dar un movimiento al mango inferior, que va a activar el movimiento de la mordaza. Entonces el mango superior va a ser fijo, lo definimos como punto fijo, ¿verdad? Y vemos representado el punto fijo del mango superior. Luego tenemos la barra, que es nuestro elemento inferior, que es el mango inferior, va a ser nuestro elemento 2. La barra que une el elemento superior, el mango superior, que es nuestra bancada, con el mango inferior, va a ser nuestro elemento 4, y el elemento 3 va a ser la mordaza. Entonces aquí vemos que nuestros puntos de interés va a ser el movimiento de la mordaza, donde le ponemos X, y el movimiento del mango inferior, que vamos a activar manualmente, que vamos a llamar Y. Ahí hemos dibujado gráficamente, hemos hecho el diagrama de nuestra pinza. Vamos a revisar ahora la inversión cinemática de un mecanismo pistón-biela-manivela. La inversión de una cadena cinemática no es más que la transformación de un mecanismo en otro por medio de la elección de diferentes miembros de la cadena como elemento fijo a la referencia, es decir, cambiamos la bancada. En todos los mecanismos obtenidos por inversión de una misma cadena cinemática, los movimientos relativos son evidentemente los mismos, hecho que facilita el estudio. Aquí tenemos el mecanismo pistón-biela-manivela. El pistón está representado pues como un par prismático, por eso vemos el cuadrado. La biela pues ya sabemos que va a ser aquella que va a estar en rotación en función a un punto específico, y la manivela pues va a ser la que va a estar uniendo nuestra biela con el pistón. Entonces, si nosotros modificamos el elemento fijo, vamos a tener diferentes comportamientos, y eso es lo que se ve en la gráfica. A eso se le llama inversión de una cadena cinemática, es cuando nosotros cambiamos los puntos fijos de un mismo mecanismo. Siguiendo adelante, pues vamos a revisar lo que es la movilidad de un mecanismo. Esa movilidad de un mecanismo lo que nos ayuda a encontrar son los grados de libertad para los eslabonamientos, y para eso necesitamos la ecuación de Grubler. Los grados de libertad para eslabonamientos planos conectados con uniones comunes se calculan con esta ecuación. Esa ecuación nos dice que m va a ser igual a los grados de libertad, es igual a 3 por n-1 menos 2 JP menos JH, donde n es el número total de eslabones en el mecanismo, JP es el número total de uniones principales, uniones de pernos o correderas, y JH es el número total de uniones de orden superior, sean uniones de leva o engranes. Vamos a analizar un ejemplo. Esta sujetadora de abrazadera, ejemplo que vamos a revisar. Entonces aquí tenemos la imagen de la sujetadora y vamos a hacer su diagrama cinemático, identificando primero la bancada. La bancada va a ser el elemento que está fijo a la mesa, unido a la mesa o al punto al cual se fija, y luego tenemos la barra que une ese punto fijo al mango que nosotros activamos. También tenemos ese mango unido, ¿verdad?, a la sujetadora. Tenemos el mango unido a la sujetadora. Entonces hemos identificado 4 eslabones. 4 eslabones: la base, el mango, la barra que une el mango con la base y la sujetadora. Entonces, para poder calcular los grados de libertad o la movilidad, pues utilizamos la ecuación que dice que m es igual a 3 por n-1, donde n es igual a 4 porque encontramos 4 eslabones. Las uniones todas son de pernos, por lo tanto pues vamos a tener 4 pernos y no tenemos ninguna unión de grado superior. No hay levas, no hay engranes acá, entonces no hay unión de orden superior. Al sustituir estos valores en la fórmula, pues nos va a dar que 3 por n-1 menos 2 JP va a ser igual a 3 por 4 menos 1 menos 2 por 4. Resolviendo eso nos da 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el mecanismo está restringido con un grado de libertad. El grado de libertad nos ayuda a entender cuántos actuadores vamos a necesitar para hacer funcionar el mecanismo. Si es un grado de libertad, significa que solo vamos a necesitar un actuador. Ese actuador pues va a ser nuestra fuente para activar la sujetadora. Puede ser manual, es decir, yo con la mano puedo activar esa sujetadora, un solo actuador, y va a funcionar todo el mecanismo.
Es decir, con un solo actuador va a funcionar correctamente o se van a posicionar correctamente todos los demás eslabones en la sujetadora. Revisemos otro ejemplo, una trituradora de latas. En este caso pues vemos en la imagen cómo se hace esta trituradora de latas. Hay 4 eslabones, tenemos el mango que ayuda a activar el triturador, tenemos la base donde está fijada el mango, tenemos una barra que une al mango con la pieza que tritura y tenemos la pieza que tritura. Entonces podemos dibujar el diagrama cinemático que lo vemos a nuestra derecha y podemos definir los elementos para usar la fórmula. Entonces n va a ser igual a 4 porque son 4 eslabones. JP van a ser las uniones, tenemos una unión de 3 pernos y una unión de corredera. En este caso la unión de corredera es la de la pieza que tritura con la de la base, que su unión es de corredera. No tenemos ninguna unión de orden superior. De esta manera pues nosotros podemos calcular los grados de libertad y nos da también que es igual a 1. Quiere decir esto que el mecanismo triturador de lata está restringido por un grado de libertad y que con el movimiento de un solo eslabón, el mango, se pueden colocar con precisión los demás eslabones y aplastar una lata colocada debajo del bloque triturador. Necesitaremos un solo actuador, que en este caso el actuador es el movimiento manual, la mano que mueve el mango. Y pues lo último que podríamos hablar en esta clase son los tipos de actuadores e impulsores que tiene el mecanismo. Podemos mencionar 8: motores de corriente alterna, motores de corriente continua, motores de gasolina, servomotores, motores de aire o hidráulicos, cilindros hidráulicos o neumáticos, actuadores de tornillo y los mecanismos manuales. Los ejemplos que vimos pues se activan con mecanismos manuales. Esto sería por la clase de hoy. Más adelante estaremos revisando un poco más a detalle todo esto. Muchas gracias.